Hola, hola, hola. Bueno, somos Siempre Nos Mienten en el último programa de esta temporada. Así que bueno, gracias por venir. Hola, Cristian Taborda. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Último programa de la temporada 2020, de Sí, la tercera temporada. la tercera temporada. Llegamos al último programa del año de Siempre Nos Mienten. La verdad que un gusto hacer el programa, hemos tenido grandes invitados. Bueno, después ya en la segunda hora seguro vamos a hablar unos minutos de lo que fue el año. Un programa más bueno que el otro. Sí, tal cual. Bueno, lo tenemos Facundo operando y lo tenemos también en el aire a nuestro amigo periodista, investigador, historiador, sociólogo, Antonio Domínguez. Hola Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes, estoy con Cristian Taborda, Luis Icarelli. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 Un bien, gusto, bien. Antonio, como siempre. Igualmente para mí. Bueno, ¿cómo andas Antonio? Contanos algo a ver de la realidad, eso que vivimos hoy. Hoy el dólar 148, está bajando, nadie habla del dólar ahora, ¿viste? Sí, bueno, Argentina está lamentablemente habituada ya desde hace varias décadas a estos movimientos espasmódicos, ¿no? Pero, verdaderamente la clase dirigente argentina va a tener que hacer algo porque esto no me parece que sea tolerable ya mucho tiempo más, ¿no? El proceso de involución socioeconómico, cultural, nutricional, de salud incluso mental que ha sufrido Argentina, no creo que tenga parangón en la historia contemporánea, ¿no? Porque la involución ha sido gigantesca, ¿no? A ver, cuando uno recuerda que en el año 74, ¿no? El año que falleció el general Perón, la pobreza en nuestro país era de solo el 3%, y hoy, si quitáramos el IFE y demás ayuda y planes sociales y demás, bueno, en fin, tendríamos que estar hablando de una cifra cercana al 60, siendo que en el caso de la juventud inferior a los 18 años supera el 60, pues estamos hablando de más del 64% que está en la miseria. Estamos hablando de en escasamente 2 generaciones que la pobreza ha subido el 2000%. Pasamos del 3% de pobreza, como decía en el 74, a casi este promedio del 60 de hoy. Es algo que no entra en la capacidad de raciocinio de la mayor epopeya que se pueda entender como involución de una sociedad, ¿no? Y aparte O sea, con es decir, un montón de logros materiales, un montón de estructuras, mucha más tierra sembrada, cosechada, ¿no? no, bueno, eso es desde ya, claro que sí, Más Luis, creación a de ver. riqueza. Lo que no hay, claro, son fábricas. Bueno, lo que ha pasado es una involución, un desmantelamiento, ¿no? Hemos sufrido un saqueo y un vaciamiento, sobre todo desde el punto de vista financiero, aunque obviamente acompañado también por el éxodo de recursos humanos de primer nivel, que forman nuestros centros de alta enseñanza universitaria, y de capital, ¿no? Sobre todo, o sea, acá hemos sufrido, a grosso modo, para acompañar esta gigantesca involución de la sociedad argentina, hemos sufrido 3 periodos de mega endeudamiento y a continuación, inevitablemente, una fuga gigantesca de capitales que en la dictadura militar comenzó con 20.000 millones de dólares de deuda que toma el Estado, a lo que se suman después otros 25.000 de la privatización de la deuda estatal que decide Cavallo después de la guerra de Malvinas. Por lo tanto, se puede decir que salimos de la última dictadura militar con 45.000, 46.000 millones de dólares de deuda externa, cuando solo había heredado 6.000 del gobierno de peronista que fue derrocado en el 76. Después, durante la experiencia
menemista de los 90, porque eso de ninguna manera doctrinariamente se puede decir que fue peronismo, con nuevamente la intervención de Felipe Cavallo, para variar, y el tema de las AFJP, y por lo tanto el desfinanciamiento de los fondos previsionales y del ANSES ocasionó, a pesar de la liquidación del activo público de las empresas estatales, ocasionó otra gigantesca toma de deuda de 100.000 millones de dólares, o sea, duplicando prácticamente lo que había hecho la dictadura, y por supuesto estallando todo, como sabemos que terminó la convertibilidad, generando también un 60% de pobreza coyuntural durante el año 2002, pero ya ahora lo de Macri ya superó todas las hipótesis históricas, y pasamos de los 50.000 de la dictadura a los 100.000 del menemismo a más de 200.000 millones de dólares de toma de deuda y fuga en solo 4 años. De manera que entiendo yo que esta sistemática y reiterada práctica de mega endeudamiento y fuga, y dejarnos después en los asientos contables, porque son meros asientos contables, donde supuestamente esa toma de deuda no se ve reflejada en mejoras de infraestructura, de capital humano, de lo que ya sabemos. No es tolerable. O sea, hoy, aunque parezca increíble, el grueso de la población, el promedio de la población, suponiendo que tenga empleo, ¿no? Suponiendo que tenga empleo y no dependa de un plan social o algo por el estilo, promedio está ganando entre 100 y 110, 115 dólares mensuales. ¿Sí? Estamos hablando de 16.000 pesos, algunos 18.000 pesos, el promedio de la sociedad argentina que tiene empleo. Esos son 110, 115 dólares, de manera que en el año estamos hablando de, con suerte, unos 1.500 dólares anuales, que está ganando el promedio de la población argentina. Eso equivale a 1 metro cuadrado de un departamento. De manera que con la radiografía de hoy, la fotografía de hoy, el promedio de la sociedad argentina tendría que estar trabajando medio siglo, solamente para poder comprarse un departamentito de un ambiente. Sin comida, sin comer, sin salir, sin viaje, sin vivir, nada. Sin higiene, sin vestimenta, sin salud, sin servicios públicos. Bueno, y esto de lo que viste que se viene, que se habla de la renta básica universal. Sí, bueno, es un proyecto ante el proceso de concentramiento capitalista que ha sufrido el mundo en los últimos tiempos, pero además producto de esta pandemia. O sea, esto ha dejado un colapso, sobre todo en Occidente, que bueno, no es desconocido, es como si hubiéramos salido de una tercera guerra mundial, esto que se está viviendo. Ajá. Ahora, es un paliativo para garantizar una subsistencia nada más. Y realmente es increíble que Argentina, como decíamos, un país que cada vez descubre más recursos naturales. Recordemos que antes éramos conocidos por ser el granero del mundo, después gracias a Dios llegó la bendición de la soja, desde el punto de vista cambiario financiero me refiero, ¿no? Porque sabemos que degrada bastante el suelo. A eso se sumó después el otro milagro de Vaca Muerta, después apareció el litio, ahora también las Naciones Unidas nos acaban de reconocer el doble de la plataforma continental submarina que teníamos. O sea, el país es cada vez más rico, más pletórico, más desbordante de recursos naturales, muchos de ellos estratégicos, como el agua dulce, por ejemplo, y sin embargo la población está cayendo cada vez más en un pozo de miseria, con la 2000% más de pobreza en 2 generaciones. Entonces acá evidentemente hay un gravísimo problema, el diagnóstico no puede ser otro, que de clase dirigente. Si bien estuvo expuesta siempre Argentina desde que nació a los intereses geopolíticos de las potencias dominantes, desde ya, de hecho en 1810 sabemos que fue eso, fue una maniobra inglesa, pero bueno, al margen de eso, también la clase dirigente tiene que hacer algo, tiene que tener alguna capacidad de reacción, de organización, y ese es el problema, ¿no? Hoy si uno tiene que hacer un balance
de lo que ha visto en este año del gobierno que gracias a Dios desplazó a Macri, y dista mucho de las necesidades y de las circunstancias que se están viviendo, ¿no? A ver, hay cosas que parecen ya casi surrealistas. Si nosotros llegamos a esta catástrofe, desde todo punto de vista que se pueda analizar, fue porque hubo un gobierno anterior, en gran medida, de el ingeniero, no se sabe, ahora tampoco si fue ingeniero, Macri. Ahora, Macri no llegó de casualidad ahí. Llegó porque debido al fracaso de la gestión anterior de la actual vicepresidenta como presidenta en ese entonces de la Nación, la sociedad decidió saltar al vacío y votar a Macri, a pesar de lo que era el prontuario de Macri desde el punto de vista penal, ¿no? Penal con varios procesos por contrabando calificado, en fin, el tema de las cloacas de Moro, bueno, todo lo que ya sabemos de la historia del clan Macri. Ahora, lo que sorprende es que habiendo fracasado la gestión de la doctora Kirchner, y por lo tanto habiendo saltado al vacío la sociedad argentina y terminado votando a Macri, ahora, cada 2 por 3 o cada mes, se dirija con monólogos epistolares a la población en general, como si ella no hubiera tenido nada que ver en la responsabilidad de haber desembocado la ciudadanía en un proceso electoral en Macri y estar como estamos. De manera que es sorprendente que, habiendo logrado que alguien le asumiera como presidente, porque también Alberto Fernández, por ejemplo, podría tranquilamente haber hecho lo mismo que Randazzo. Decirle, mire, no estoy de acuerdo, la verdad yo fui siempre muy crítico de su gobierno, hizo muchos errores, no terminó desembocando en Macri, eso fue un costo altísimo para la sociedad. Bueno, no hizo lo de Randazzo, ni tampoco hizo lo que hicieron en su momento Reutemann y de la Sota con Duhalde, negarse a asumir un proceso electoral y hacerse cargo del hierro caliente que dejaba el estallido de la convertibilidad de Cavallo y de la Rúa. Sin embargo, bueno, el actual presidente aceptó, digamos, el desafío y aceptó hacerse cargo de la catastrófica herencia que dejó el macrismo. Ahora, en lugar de estar colaborando entonces con esa gestión, con quien ella propuso, con el gobierno que llegaba a tratar de ver cómo conseguía sacarnos de la catástrofe de Macri, habiéndole encima caído esta pandemia por la cabeza, uno lo que ve sorprendentemente es que, bueno, un mes una carta se dirige a criticar los funcionarios que no funcionan. Al otro mes, el nuevo monólogo epistolar es para descalificar a los actuales negociadores por Estados Unidos del Fondo Monetario, justo en el medio del proceso de negociación que está tratando de llevar adelante el ministro de Economía del presidente Fernández para tener algo de aire. No para pagar nada, porque no podemos pagar nada, pero por lo menos para volver a patear para adelante los vencimientos. Ahora, el mes otro monólogo epistolar, ahora ya criticando a la justicia, tratándola de corrupta, de ineficiente. Bueno, yo no creo que sean las mejores condiciones para poder darle tranquilidad al presidente para que logre acertar con el rumbo que desesperadamente necesita nuestra población. Así el presidente tiene que salir cada vez que la vicepresidenta que lo eligió a contestar, a comentar, a opinar sobre lo que hace o deja de hacer la vicepresidenta de la Nación, me parece que no es por ahí, Acá hace falta realmente una unión nacional, en pos de un objetivo común, definir cuál es el modelo de país, y ahí es donde uno está muy preocupado porque no ve eso, no ve cuál es el rumbo estratégico. Por ejemplo, el tema del aborto, que está esta semana justamente en boca de todos. Yo recuerdo que Alberdi, cuando ya el Alberdi esclarecido al final, el que era enemigo acérrimo de Mitre y de Sarmiento, se opuso férreamente a los conceptos de Sarmiento cuando daba a entender que nuestra Patagonia sobraba
y no le disgustaba entregársela a Chile directamente. Por el contrario, Alberti decía, no, señores, gobernar es poblar. Y por supuesto que tenía razón. Un país que no ocupa su espacio territorial, un país que no tiene población para desarrollar sus recursos naturales, no solo se vuelve muy vulnerable por una cuestión geográfica, sino que tampoco tiene mercado interno. El gran secreto del éxito chino hoy, además de las políticas que adoptó a partir de la década del 80, es el volumen y la magnitud de su mercado interno. Entonces, si no definimos cuál es nuestro rumbo estratégico y pensamos que ahora favorecer prácticas abortivas es lo más aconsejable para un país que perdió el único mercadito que le quedaba, que era el interno, porque ya no tiene ninguna posibilidad de consumo, realmente es no saber para dónde tenemos que ir. Entonces a mí me preocupa mucho, no solo el estado de situación en que quedamos, sino que no ve uno la reacción en función de un rumbo definido para poder orientar este barco, ¿no? Como decía Schopenhauer, ¿no? Ahora, hay ningún vos la otra... Sí, contá lo de Schopenhauer. No, Schopenhauer, que era muy claro, decía, no hay ningún viento favorable para el barco que no sabe a qué puerto se dirige. Sí. Y nosotros, si no sabemos qué queremos hacer con nuestro país... Porque bueno, vos habías hablado en la última entrevista que tenemos que por ahí había una mejora en la economía, ¿te acordás que habías hablado? Bueno, mejora en la economía hubo. Vos lo decías hace un rato atrás, el dólar está cada vez más barato, el ministro Guzmán está logrando en ese sentido calmar el frente externo, su estilo así para nada alterado, confrontativo, sino bastante reflexivo y pausado, supo aprovechar la crisis que ocasionó de consumo y de producción en la pandemia para tratar de estirar los plazos y los compromisos externos del país. Está justamente ahora tratando de cerrar lo último que le queda con el Fondo Monetario, a ver si también lo logra patear por lo menos 4 años y medio, 5 para adelante. O sea que, mientras que el ministro de Economía está tratando de darle alguna horizonte de tranquilidad y previsibilidad a la economía argentina, la interna, si lo podemos llamar de esa manera, en el propio núcleo gubernamental, no es lo más aconsejable. No es lo más aconsejable. ¿Qué necesidad teníamos ahora, desde mi punto de vista, justamente, de poner en vilo a nuestra sociedad, desunirla entre verdes y celestes, cuando necesitamos más que nunca cohesión nacional y definir un rumbo estratégico del país? Entonces, por más que haga las cosas bien y ordene la cuestión macroeconómica el ministro de Economía, si después no sabemos qué hacer con eso, ¿de qué sirve? ¿Se entiende? Sí. Y hoy, por ejemplo, lo que yo estoy notando es la inflación que hay, por lo menos en frutas y en verduras, ¿no? Bueno, y la carne comentó un 50% también, en ¿no? la semana. Eso es completamente lógico, Luis. A ver, y bajando el dólar, así que ya no estamos poniendo pero, un país caro de nuevo. La interacción argentina con el mundo, mayoritariamente con el mundo, obviamente, a no ser que sea contrabando lo que es la economía informal, se maneja por el dólar oficial. Bueno, el dólar oficial se devaluó en el último año y un par de meses, digamos, desde las PASO del año pasado hasta hoy, el 100% prácticamente. Sí. Por lo tanto, vamos a ver, aquellos cortes de carne que son transables internacionalmente, como el cuadril. Bueno, el cuadril siguió la misma evolución calcada al dólar oficial, 100% de crecimiento de precio. Ahora, aquellos cortes que no son transables porque no son tan demandados, no son tan requeridos, tienen un alto componente de hueso, como por ejemplo el asado, subió el 70%. Entonces está bastante claro lo que está empezando a pasar. Está empezando a diseñarse una sociedad de dos velocidades. Aquellos que pueden aprovechar este crecimiento del dólar oficial y por lo tanto vuelcan al mercado interno el valor internacional del producto, y el que lo puede consumir lo consume y el que no, y aquellos que no son transables porque no tienen tanta demanda
y entonces están inevitablemente vinculados a la capacidad de consumo del mercado interno. Pero todavía hay mucha inflación rezagada. ¿Por qué? Y porque no hay consumo. O sea, muchas importaciones que también se cursan por el dólar oficial, referentes a equipos, partes, piezas, repuestos, aceites, pinturas, no pueden trasladar al mercado local con estos niveles ínfimos de salario que estamos hablando, en el mejor de los casos, porque si no hablamos directamente de desocupación, la devaluación. Cuando puedan, obviamente van a tratar de recuperar su margen de utilidad histórico. Sí, es lo que están hablando en el tema de la construcción. Dice que nunca fue tan barato construir como ahora, por la mano de obra. Claro, pero eso es la construcción tradicional, ¿no? La construcción tradicional. Pero por otro lado te encontrás que no te entregan ladrillos. Y o sea, eso también me hablaron varios empresarios que dicen, bueno, me falta un tornillo y no me lo pueden dar para terminar la pieza y no saben a qué precio me lo van a dar y con la boleta abierta. Justamente, lo que nos está empezando a pasar es un fenómeno, también yo creo que desconocido para la sociedad argentina, que es el siguiente. La mayoría de las empresas, sus líneas de producción, por lo tanto la relación de calidad que tenía con el mercado interno argentino, estaba preparada, digamos, para un dólar más parecido al de hace 2 años atrás. O sea, hasta abril del 2018, lo que hoy es un salario de 110, 115 dólares, era un salario que estaba en cerca de los 1.000 dólares. Por ejemplo, el sector público, digamos. ¿Sabes? El sector público, un trabajador del sector público que ganaba 36.000 pesos hace un par de años, que solamente en el año y medio siguiente le subieron el 7. Bueno, 36.000 pesos hace un par de años eran 2.000 dólares. Bueno, hoy, 36.000 pesos, fíjense ustedes lo que es. Entonces, atención, eso significa que ya los estándares de calidad de nuestras líneas de producción alimenticias, textiles, farmacéuticas, cosmetológicas, el mercado interno no lo puede pagar. Así como el salario, como estábamos diciendo antes, alcanza para poder comprar nada más que 1 metro cuadrado por año de una vivienda, bueno, pasa lo mismo con los otros mercados, con el alimento, con la fruta, con la carne, con las pastas. Entonces, el único mercado que le quedaba a la Argentina importante había sido históricamente el mercado interno. El 70% del producto argentino y también del consumo era salario, no el mercado interno. Bueno, el mercado interno implosionó, porque su capacidad de compra en dólares desapareció, y además también desapareció mucho mercado directamente porque no hay trabajo, no hay empleo. Entonces, las líneas de producción no están preparadas para una capacidad de consumo africana, estaban preparadas para una capacidad de consumo del salario en dólares más alto de toda Sudamérica, como históricamente había sido la Argentina. Bueno, hoy ese salario históricamente en dólares más alto de toda la región, como había sido la Argentina, desapareció y se convirtió en el peor sacando Venezuela. Entonces yo creo que recién ahora la sociedad argentina está empezando a dimensionar, a tomar verdadera dimensión del drama, de lo que significaron para el país los 4 años de la desastrosa experiencia macrista, sumados al golpe de la pandemia. Argentina, después de los 4 años de Macri, hubiera necesitado como mínimo algo equivalente a un plan Marshall, un shock de inversión y de retorno de capitales externos fugados. Bueno, en lugar de eso llegó el coronavirus. Entonces, estamos en una situación dramática, desconocida, y para peor, que una de las principales corresponsables de habernos llevado a esto, que fue la doctora Kirchner, con su mala gestión que derivó en Macri, sigue opinando y sigue hablando, intentando volver a construir su grieta, con la grieta que nos está tragando a todos, en la miseria. Y no solamente es una radiografía del presente, cuando nosotros decimos que tenemos a los 2/3 de nuestra juventud, más del 64% en la miseria, proyecten eso hacia el futuro. ¿Qué capacidad de análisis, de preparación, y bueno, de claro, de eso estábamos hablando también la otra vez, ¿no? Con gente que es sindicalista. Dice, bueno, antes la gente estaba
en un sindicato y tenía trabajo, ahora están esperando el plan, es decir, hasta los sindicatos han sido destruidos con ese tema, ¿no? Totalmente. Y el problema es que además se nos terminó también la chequera para los planes, porque tuvimos ante estos reiterados episodios de asientos contables, de mega endeudamiento y fuga, nosotros seguimos sosteniendo con el pulmotor artificial al mercado interno en base a crédito. En base a crédito o emisión. Crédito o emisión. Crédito. Bueno, ahora se terminó. Ya no podemos seguir emitiendo más después de la barbaridad que hubo que emitir con la pandemia ahora, con el coronavirus, porque nos vamos a la hiperinflación. Y ya no le podemos pedir crédito a nadie, ya no nos presta más nadie. Ni acá ni afuera. Yo veo un movimiento, bueno, acá en Capital, ¿no? De autos mucho más importante, bastante, ¿no? Sí. Claro, el tema es que los negocios no le entra gente. Pero por eso te digo que no hay capacidad de consumo, no hay capacidad de consumo, es una sociedad de dos velocidades. Lamentablemente algo desconocido en la Argentina, por lo menos llegó el peronismo, y nos vamos a una sociedad preperonista, nos vamos a los años 30, a la década infame, antes de que llegara Perón, porque hoy las conquistas sociales, los derechos del trabajador que supo traer el peronismo, son insostenibles. Los empresarios no pueden pagar, muchos no van a poder pagar el aguinaldo, las vacaciones pagas. La sociedad que supimos conocer implosionó, mejor dicho, la hicieron implosionar. Ahora, eso es un dato de la realidad, es historia. Lo grave es que la clase dirigente parece no tomar nota de eso. Lo grave es que la gente está estamos, ¿no? Como anestesiados, porque claro, nos meten adentro, sí. nos llenan la cabeza con los noticieros, sí. Con el coronavirus, nos encarcelan a los hijos también, a los viejos, nos fundimos con los negocios, y esto sigue, ¿no? La verdad que hay un adormecimiento, la verdad que una ingeniería social genuinamente fantástica. Sí, a ver, es difícil creer que lo que hizo Macri pueda haber semejante nivel de ineptitud. Por más que el padre siempre dijera públicamente que era un inútil, y además después agregara que no podía ser presidente porque no tenía corazón, ¿estamos? Es difícil creer que alguien pueda hacer por error o por tan estúpido o inútil lo que hizo este hombre. Uno tiende a pensar en algo armado, en algo premeditado. Sí, es lo que se dice, ¿no? Que vienen órdenes de arriba y tienen que aceptar. Y hay señales muy dudosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el Citibank le vendió todas sus sucursales, todo su negocio en la época del auge de la cresta de la era macrista del 2017 al Río Santander y se fue? ¿Por qué cuando todos decían que Argentina era el emergente, la estrella, sí, y Macri ganaba las elecciones de medio término del 2017, ¿por qué en el medio de la euforia macrista, de la ola amarilla, el Citibank tomó esa decisión? Bueno, entonces uno ahí puede empezar a encontrar explicaciones, ¿no? Puede empezar a encontrar explicaciones de que esto tenía una fecha de vencimiento. Ahora, si la intención era volver a hacernos lo que nos hizo Henry Kissinger en la década del 70, usando además de lo que usó Martínez de Oz, como ahora el macrismo, mega endeudamiento y fuga, convirtiendo al gran país en un casino. También hubo represión, bueno, pero los resultados son los mismos, o sea, volver un país prácticamente pastoril, simplemente que suministre materias primas al mundo, eliminar el mercado interno, eliminar el poder. Eso se nota porque también acá, como siempre digo yo, no, la minería no existe, la minería básica solamente. No, los océanos no se explotan porque vienen los pesqueros de otro lado. Es decir, es evidente que acá no hay un desarrollo. Es decir, es muy evidente. Bueno, pero eso también tiene relación con otra planificación en la reforma de la última Constitución. Cuando se toma la decisión en la reforma constitucional del 94 de quitarle al Estado Nacional el derecho de negociación de los recursos provinciales
por ejemplo, el petróleo y el gas, que antes eran del Estado Nacional y por lo tanto YPF y el Estado Nacional tenían un gran poder de negociación porque tenías que negociar con todo el Estado argentino. Sí. Y vos eso lo fragmentás, partís el poder de negociación del Estado Nacional y le entregás a los gobiernos provinciales a que ellos los administren, eso obviamente fue premeditado. Entonces yo coincido con vos en que tiene que haber habido una ingeniería social, una ingeniería internacional para lo que nos hicieron, desde ya, porque no es la primera vez que nos lo hacen, como estamos hablando, lo hicieron ya en la década del 70, lo hicieron como estamos hablando ahora en la década del 90, con por ejemplo la reforma de esa Constitución, quitándole poder al Estado Nacional, y lo hicieron después con Macri de nuevo. Por supuesto que no puede ser casualidad que alguien tan estúpido haga esto de casualidad. Pero bueno, eso ya es historia. Nosotros podemos ponernos ahora a remontarnos y decir, o a tratar de analizar y debatir lo que nos hicieron. ¿Y no crees que ahora vendrán capitales como para invertir acá? Pero eso va a depender de cómo sepa negociar y plantarse nuestra clase dirigente. Si nuestra clase dirigente sigue jugando la grieta en un país con los 2/3 de la juventud sumidos en la miseria, ¿estamos? O se distrae con estas cuestiones del aborto, cuando tenemos un país vacío y, como decía Alberti, gobernar es poblar. Entonces acá, al margen de echarle las culpas a las conspiraciones imperiales, que las hubo y las va a seguir habiendo, hay que preguntarse, bueno, no pido que salga de nuevo un Perón, pero algo un poco más parecido a Néstor Kirchner, no esto que tenemos. Está bien. Bueno, ¿se entiende? Sí, sí. A ver, ¿qué autoridad ejecutiva, qué demostración de gestión tuvo en su momento la vicepresidenta de la Nación, que nos terminó haciendo desembocar en Macri, para ponerse a opinar y a cuestionar ahora y criticar o analizar al gobierno que ella misma puso? Bien, Entonces, si seguimos con esta tontería, y bueno, la miseria de la juventud va a llegar al 80%. Bueno, no sé si soy claro. sí, tenemos y seguiríamos hablando, pero tenemos que ir cerrando, Antonito. Dale. Así que bueno, te agradecemos tu participación, siempre nos quedamos cortos y seguimos en otro ciclo. Felicitaciones, muchachos, y por el aguante, porque hace falta debatir mucho en nuestro país para ver si podemos alguna vez volver a ver lo que vimos, ¿no? Dale. Sí, Un abrazo te gigante. mandamos un abrazo y felices fiestas. Felices fiestas. Gracias, igualmente para todos. Hasta luego, hasta luego. Muchachos. Bueno, Y pasó Antonio Domínguez. y pasó Antonio Domínguez. Y lo tenemos en el aire también